misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ocupen su lugar, por favor. Le damos gracias a Dios porque Dios está permitiendo llevar esta serie para el cambio de fin de año. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo que vamos a cambiar, se está acabando este año, es bueno hacer un recuento, amén, de todo lo que está pasando. Amén, es bueno hacer un recuento acerca de lo que hemos hecho y de lo que nos falta hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace 2 semanas hablamos de hacer cambios, amén. Y dijimos que como cristianos todos tenemos cosas que cambiar. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Porque casi cada fin de año quedamos de acuerdo en que nos ponemos todos y hablamos de que tenemos que hacer cambios. Amén. Y es necesario hacer cambios. Todos como cristianos necesitamos hacer un cambio de vez en cuando. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como yo como cristiano tengo muchas cosas que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hablamos también de José. Amén. ¿Quién se acuerda de que José, cuando le llamó el rey, amén, le llamó el rey y le dijo, ven, quiero que vengas a descifrar mis sueños? Y cómo es que él miró esa oportunidad para hacer cambios en su vida, amén. Y dice que él fue con un ¿qué? Con un cambio ¿qué? Total, amén, y visual, amén. Dice la palabra de Dios que él hizo un cambio total y visual para que todos los que lo vieran se dieran cuenta que él estaba cambiado, amén. Él tomó de esta manera y dijo, esta es mi oportunidad, amén. Esta es mi oportunidad de hacer el cambio, esta es mi oportunidad que siempre había tenido, esta es mi oportunidad de realizar los sueños cuando estaban joven, amén. Porque muchos de nosotros a veces tenemos sueños, amén. La mayoría de nosotros tenemos sueños como personas y decimos, este día sí voy a cambiar y este día voy a empezar a hacer esto y voy a empezar lo otro, especialmente cuando se está acabando el año. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces empezamos a pensar, ahora sí voy a cambiar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Entonces hablamos de José, de hacer un cambio total y visible, amén. Cuando José era un niño, como cuando estaba jovencito, sus hermanos empezaron a hacerle las maldades ahí, a tener esos celos, esa desconfianza, empezaron a hablar mal de él y lo empezaron a atacar y él empieza a perder sus sueños. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Pero cuando él va ante el rey, él va totalmente pensando, esta es mi oportunidad. El Señor, el rey me mandó llamar. Cuando él va con ese pensamiento, el rey me mandó a llamar, él va pensando, esta vez voy a cambiar. Voy a recuperar mis sueños y voy a cumplir todos mis sueños que yo tenía desde que estaba chico. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Pero para alcanzar todos esos sueños necesitamos cambios. Amén. ¿Se acuerdan? Necesitamos cambios para poder alcanzar los sueños. Porque muchos de nosotros tenemos sueños, pero no queremos dar el cambio. Queremos seguir siendo iguales. Y a veces se necesita un cambio para poder dar la medida. ¿Cuántos dicen amén? Y luego hablamos el domingo pasado hablamos de asuntos pendientes. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? Amén, hablamos de asuntos pendientes. Y hablamos que cuando uno empieza el año o un proyecto nuevo, nos ponemos bien contentos y de la emoción empezamos a hacer promesas que no cumplimos. Amén. ¿Quién se acuerda? Empezamos a hablar y a decir, no, esta vez sí la voy a hacer y empezamos, no, esta vez hasta me voy a poner unas alitas y esta vez me va a salir la areola de arriba de la cabeza como angelito y empezamos a prometerle a la gente cosas y empezamos a prometer cosas que a veces no cumplimos. Amén. Pero cuando usted le promete a una cosa, a una persona, a lo mejor no hay problema, porque como persona todos quedamos mal. Amén. Pero también hablamos de que cuando usted le promete algo a Dios, tiene que cumplirlo. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Porque si usted no cumple su promesa que le hace Dios, ahí ata sus sueños. Ahí ata su bendición. A lo mejor las bendiciones que vienen de parte de Dios están atadas en una promesa que hizo este año. A lo mejor el Señor pensaba bendecirlo grandemente. A lo mejor el Señor pensaba darle cosas grandes. Pero como usted ató en una promesa ese sueño,
esa promesa que hizo, ató ahí su bendición. Es más, yo creo que los ministerios están detenidos en una promesa. Amén. Porque prometemos algo y hablamos de Ana. ¿Quién se acuerda de Ana? Amén. Una mujer que no podía tener hijos y todas las demás le hacían como burla y le decían tú no puedes. Y ella empezaba y dicen que lloraba. Amén. Dice que un día que iba para arriba, para el altar, llegó y ahí derramó en llanto. Y dice la palabra de Dios que ella nada más movía sus labios y no salía voz. Y dice que el sacerdote en aquel tiempo, el profeta, se le arrimó y le dijo a ella, ¿hasta cuándo vas a dejar tu borrachera? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu embriaguez? Y ella le contesta y le dice, no, Señor, vive Dios que no estoy borracha. Vive Dios que no estoy ebria. Vive Dios que estoy haciendo esto, derramando mi alma para el Señor, porque le estoy pidiendo algo al Señor. Amén. Y dice que el profeta se retira y le dice que el Señor te cumpla lo que pediste. Amén. Entonces cuando ella empieza a hacer su promesa y le dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para atrás. Amén. ¿Se acuerdan que yo te lo voy a dar para atrás para que sirva en tu iglesia? Y cuando llega a su casa, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que su esposo la llama a ella. Amén. La llama a ella. Y cuando están juntos, sale embarazada inmediatamente. Amén. Entonces imagínense para una mujer que no podía tener hijos. Amén. Para una mujer que no podía tener hijos, estaba deseosa de tener hijos. Por años rogándole al Señor por un hijo. Y de repente le promete algo a Dios y Él se lo entrega. Se lo da del deseo de su corazón. Dice la palabra de Dios que ella cuando sale encinta inmediatamente se acuerda de su promesa. Y para el próximo año, cuando van otra vez a la iglesia, cuando suben al altar otra vez a orar a Dios, a Jehová, dice que le dijo tu esposo a ella, voy a orar a Dios. Y le dijo ella a él, yo no voy a subir, porque quiero seguirle dando pecho a mi hijo. Voy a subir hasta destetarlo, hasta ya no darle pecho para yo entregarlo. Y él voltea y todavía le dice, si cumpliste algo, si prometiste algo, haz como quieras, pero no tardes en cumplir. Amén. Y dice la palabra de Dios que ella para la próxima temporada que fueron para arriba, llevaba al niño y lo entregó para el servicio de Dios. Imagínense qué difícil, hablamos la semana pasada, qué difícil haber sido para Ana dejar a su hijo. Especialmente si era una mujer que la estaban acosando, le estaban haciendo bullying, como dicen ahorita, ¿verdad? Le estaban haciendo bullying porque no podía tener hijos. Y de repente ir a llevar a lo tanto que amaba. Va y lo entrega. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Entonces, para que tu vida pueda tener sentido, pueda ser bendecida, tienes que cumplir tus promesas para Dios. Amén. Especialmente cuando se va acabando el año, es bueno hacer una remembranza, acordarnos y pensar, ¿qué es lo que le comprometí a Dios? ¿Qué es lo que yo dije para Dios? ¿Por qué no me están saliendo las cosas? Amén. ¿Por qué es que no me están saliendo las cosas? ¿Por qué es que mi bendición no está llegando? Amén. ¿Por qué es que no me está llegando esa bendición? Es bueno tomar eso de ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Y dijimos que una de las veces cumplimos, Señor, ahora sí no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí voy a hacer tu voluntad. Ahora sí voy a trabajar para tu obra. Amén. Y pusimos de ejemplo que hay veces que un domingo dice usted, ¿sabes qué? Mi hija o la mujer, al hombre, no voy a poder ir porque tengo mucho trabajo que hacer. Y ese domingo ya quedaste mal y quebraste tu promesa. Y lo malo es que para el próximo domingo tú dices, ando bien cansado, no voy a poder ir, mi hija, porque ando bien cansado, déjame descansar. Y para el próximo domingo tu mente empieza a pensar. Tu corazón se empieza a mover diferente y dices, ¿para qué voy a la iglesia si Dios no me necesita? Y ahí es donde empieza a quebrar las bendiciones que tenía Dios para ti. A lo mejor Dios tenía cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero empiezas a dejar tu forma de trabajar para Dios, tu forma de vivir, y empiezas a cambiar las bendiciones. Y empiezas a atar tus bendiciones en una promesa. Les puse de ejemplo que usted cuando hace una promesa a Dios, lo ata
se ata con el Señor. Y a lo mejor su promesa se le olvida, pero a Él no se le va a olvidar. Él se va a acordar de lo que usted le prometió. Y cuando usted le pida otras cosas, va a ser difícil para que Él cumpla sus promesas. Porque tú no estás cumpliendo la tuya. Amén. Hablamos, les dije yo, por ejemplo, mi testimonio, que cuando salí del centro, Señor, nada más ayúdame a salir de todo esto. Pero ya cuando estaba en el camino, a los 2 o 3 meses, empecé a pedirle, Señor, ayúdame a agarrar un buen trabajo. Porque yo pensaba que me sentía autosuficiente. Empecé a decir, yo soy autosuficiente, yo puedo. Amén. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Empezamos a sentirnos autosuficientes en cuanto el Señor empieza a darle una bendición a usted. Y a mí también. Empezamos a creer que somos nosotros. Y empezamos a creer que ya no necesitamos ir a la iglesia, que ya no necesitamos cumplir lo que prometimos, y empezamos a perder las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Y este día, así como están sentados, les voy a hablar de cuando uno entiende el propósito de Dios. Amén. Es el seguimiento. Porque quiero que todas estas semanas aprendamos a hacer un recuento de nuestro año. Que cada año, hasta el último mes, empiece a hacer un recuento. ¿Qué me estoy equivocando? ¿En qué me estoy equivocando? He estado leyendo el libro de Génesis y he estado viendo tantas cosas, cómo es que Dios cortaba las bendiciones para los hombres por causa de que no cumplían sus promesas. Y eso es difícil. Amén. Así como están sentados, quiero que hagamos una oración. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial. Una vez más, Señor, venimos a tu hermosa presencia, Padre Santo, dándote la honra, dándote la gloria, dándote las gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos hables, bendito Dios, y que podamos entender, Señor, y que no nomás seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, a la verdad nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos más de ti, mucho más que de cualquier cosa en la vida. Señor, bendícenos, Señor. Pon en nuestras mentes, bendito Padre, aquellas promesas que te hicimos, que no hemos cumplido, Señor, para poder cumplirlas, Señor, conforme a tu agrado. Gracias, Señor, porque tú sigues teniendo, Señor, cuidado de mí, Señor. Porque tú tienes cuidado de la iglesia, bendito Padre. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues este domingo vamos a hablar cuando el hombre entiende el propósito que viene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos han entendido el propósito que viene de parte de Dios para usted? Cuando entiende uno la forma, el propósito de Dios en nuestras vidas, es más fácil llevar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay veces que vienen aflicciones grandes para nuestra vida. Amén. Hay veces que vienen aflicciones grandes. A veces que vienen obstáculos grandes y empiezas tú a enojarte y empiezas a frustrarte porque no encuentras el propósito. Y empiezas a veces hasta a culpar a Dios. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué es que me está pasando a mí? Amén. Y empiezan a moverse nuestras emociones de un lado para otro y empezamos a buscar culpables y empezamos a buscar quién nos las va a pagar. Amén. Especialmente cuando no está yéndote como a ti te quisieras que te fuera. Amén. Leyendo la vida de José. De la vida de José, él era un joven que tenía muchos sueños en su niñez. Que el Señor le pone sueños a él. Y él empieza a ser atacado por sus hermanos. Les platicaba hace 2 domingos que él empieza a ser atacado por sus hermanos y empiezan a quebrarles todos sus sueños a él. Y todos se unen para hacerle daño, todos se unen para acabar con los sueños de ese joven. Amén. Y él empieza a frustrarse, él empieza a sentirse triste y al último le hacen una maldad que se lo llevan y empiezan a maquinar cosas, cómo acabar con él, para que su mamá y su papá no lo quisieran tanto. Entonces lo que ellos pensaron entre todos sus hermanos es de que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacerle esta maldad y vamos a decirle a nuestro papá que una fiera se lo comió. Amén. Y llega José
Cuando sus hermanos lo agarran. Y si no fuera por uno de ellos lo matan. Pero uno de ellos tuvo misericordia. Uno de ellos fue movido de parte de Dios. Y lo agarran y lo echan adentro de un agujero. Ese era José. Y dice que lo sacan de ese agujero. Y cuando lo sacan de ese agujero, dice que lo sacan y lo venden a los egipcios. Lo venden, o sea, danos tanto. Y ellos agarran su túnica que le había hecho su mamá con tanto amor. Una túnica diferente a las demás. Dicen que le agarran su túnica y la llenan de sangre. La llenan de sangre para enseñársela a su papá. Y cuando le enseñan a su papá dicen, José, cuando llegamos una bestia se lo había comido. Nada más quedó la pura túnica. Paz de Cristo. Entonces, cuando nos pasa a nosotros algo, nuestras emociones empiezan a mover. Amén. Y empezamos a pensar, ¿por qué me pasa esto a mí? Si ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Y empezamos a buscar culpables en nuestra vida. Y empezamos a pensar en nuestra pareja. Empezamos a pensar en nuestra esposa. Empezamos a pensar en nuestro esposo. Porque nosotros queremos buscar un culpable en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. José era un hombre de Dios. Era un niño con sueños. José era un joven con sueños. Era un joven con futuro. Pero cuando él es atacado, cuando él es vendido, toda su vida cambia. De ser un hijo de papi y mami, llega a ser un esclavo de los demás. Y empezó a hacer trabajos que otros no tenían que hacer, que otros no querían hacer, porque se hizo esclavo. Y cuando yo estaba leyendo esto, lo leí, hermano, lo estuve leyendo y lo estuve oyendo en la troca toda la semana. Y cómo es que mi mente empezó a tomar, se movieron mis emociones, porque me dio coraje de ver cómo sus hermanos abusaron de ese joven. Y mis emociones se movieron y empecé a pensar, ¿por qué pasan las cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y a veces en nuestra vida diaria pasa lo mismo. Nuestras emociones se mueven. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le pasa algo mejor a otra persona? Dice la palabra de Dios que por poco y resbalo de ver al otro hombre perverso que prospera. Y a veces nos pasa a nosotros. Vemos que una persona llega a la iglesia y el Señor la empieza a bendecir y empieza a mover nuestro corazón. Empiezan a moverse nuestras emociones. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén? O nada más me ha pasado a mí. ¿Por qué les hablo de esta manera, hermano? Porque tenemos que crecer como iglesia. Y todas estas emociones que vienen cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que entender el propósito por el cual. Lo que le está pasando a usted no es una cosa más que un propósito de Dios, para que usted sea bendición para su familia. Pero si usted se desespera, si usted se cansa, va a dejar el propósito de Dios y va a caer en una desesperación. Y para entender un poquito más de esto, llegué yo en la lectura y estaba oyendo, y cuando estaba oyendo en la troca iba llorando, porque dije, Señor, si hubiera sido yo, ¿qué hubiera haber hecho? Y empecé a ver, y empecé a leer hasta que llegué al capítulo 25, al versículo 45. Y me di cuenta que todo era un propósito de Dios. Y quiero que abran sus Biblias, por favor. En el libro de Génesis 45. Del 1 al 5, por favor. Gloria a Dios. ¿Es de Cristo, hermanos? ¿Ya todos lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios,
y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando uno lee estos capítulos, hermanos, toda la expectativa de la historia de José cambia. Todo tiene que cambiar, bro. Todo tiene que cambiar, hermano. Cuando usted lee estos versículos, cuando yo los escuché, cuando yo los leí, empecé a llorar. ¿Sabe por qué? Porque como persona yo empecé a juzgar a sus hermanos. Y ¿sabes qué, mi hermano? A veces lo que te está pasando, no nomás lo bueno viene de parte de Dios, hermano. Cuando yo leí esta historia me di cuenta que no nomás lo bueno viene de parte de Dios, sino que lo malo a veces viene de parte de Dios a fin de que yo cambie. A fin de que mi familia alcance bendición, hermano. Amén. Vivir una vida como la que vivió José te puede llevar a pensar mal de las cosas de Dios. Porque no encuentras el contexto de la vida. Pero cuando tú lees el contexto de la vida, la historia, te vas a dar cuenta que para José no fue fácil enfrentarse a los hombres que le hicieron daño. Para él no fue fácil. Para él no fue fácil enfrentarse a sus hermanos. Amén. Para él no fue fácil estar enfrente de los que lo acosaban, enfrente de los que lo golpeaban. Porque a la verdad, nosotros leemos esta parte, pero como somos los humanos, estoy seguro que cuando alguien pasaba de los hermanos mayores, le daban un cascorrón. O cuando él pasaba cerca, lo aventaba. Para él no fue fácil. Él pensó seguramente: ¿por qué tengo que pagar lo que ellos hicieron mal? Lo mismo que piensa usted como esposa, lo mismo que piensa usted como esposo, lo mismo que piensan los del centro. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que aceptar mi problema? ¿Por qué tengo que aceptar si otra gente me hizo el mal? ¿Por qué me arrebataron mis sueños? ¿Por qué me arrebataron mis sueños? ¿Por qué tengo que pagar las cosas que yo no hice? Y eso es lo que te empieza a detener tu crecimiento como cristiano. Es lo que te empieza a dañar tu vida cristiana. Empezar a preguntar por qué. Y empezar a preguntar y a culpar y a buscar culpables, en vez de buscar la razón por la cual tú estás pasando lo que estás pasando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Por eso es importante ver. Yo les digo a las hermanas, he mirado a las hermanas llorar como niñas chiquitas. Se me arriman las hermanas y empiezan a llorar como niñas chiquitas, como bebés, llorando, y les digo: mija, tienes que ver el propósito por el cual estás pasando esto. Tienes que pedirle a Dios que te revele cuál es el propósito de este daño que me están haciendo. Yo no tuve la culpa. Pero si tú no le pides a Dios, o si pronto no te das cuenta del propósito de lo que te está pasando, sin duda vas a desfallecer. Vas a sentirte triste, vas a sentir que no eres culpable y vas a empezar a echarle la culpa a la demás gente. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué fue otro el que me hizo daño? ¿O por qué otra me hizo daño y por qué yo estoy aquí? Pase Cristo. Pase Cristo. Este año se está acabando. Pero el que viene, tienes que estar preparado, hermano, porque lo que viene el próximo año depende más de ti, más que de cualquier otra cosa.
A veces que nosotros pensamos y queremos que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. Y empezamos a culpar a Dios y empezamos a culpar a otra gente, hermano. Lo que viene para el próximo año depende más de ti. Más que lo que tú quisieras. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Cuando José llega ante la presencia de sus hermanos, cuando tú llegas enfrente de la gente que te acusa de algo, enfrente de las personas que te han hecho daño, cuando te levantas de lo que te hicieron, cuando ya estás levantado, cuando ya estás caminando en Cristo una vez más, cuando tu matrimonio se está componiendo, cuando tu familia se está componiendo, tú puedes tener la decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Cuando José llamó a sus hermanos, tráiganlos para acá. Él pudo frotarse las manos y decir, ahora sí, chiquitos, me las van a pagar todas. Los tenía en sus manos. Pero ahí depende de ti qué es lo que vas a hacer. Y aquí de ahí depende tu decisión, qué es la que vas a hacer. José tomó la buena decisión de perdonar a sus hermanos. Paz de Cristo. Amén. Podemos decir nosotros, ahora sí me las vas a pagar todas. Ahora sí me levanté, a ver dónde están para yo, ahora sí mano a mano, ¿qué vamos a hacer? Y buscar venganza de lo que nos hicieron. Y empezar a pensar que esa es la forma correcta de llevar una vida cristiana. Porque ¿saben qué? A como se lee el libro de José, a como se lee la historia de José, parece que él estaba preparando todo para una venganza. Parece que él estaba preparando la vida para vengarse de ellos. Les echó unas vasijas de oro a su trigo para acusarlos de ladrones. Les mandó pedir a su hermano el menor para ver si no le habían hecho daño como a él. Y cuando les mandó llamar, los tenía en sus manos. ¿Hasta qué punto vamos a llegar en este año? ¿Hasta dónde quiero llegar como cristiano? ¿Hasta dónde voy a echarle la culpa a otra gente? Hermano, es tiempo de hacer remembranzas. Es tiempo de acordarte qué es lo que no cumpliste. Es tiempo, este día voy a cambiar. La decisión está en tus manos. Tú puedes estar echando la culpa a la gente o puedes hacer la decisión de perdonarlas. Paz de Cristo. Una vez más. Génesis 45, 1 al 5. Quiero que lo lean, quiero que lo vean con más cuidado. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gloria a Dios. Para poder entender a José, para poder entender tienes que darte cuenta rápido, para no reaccionar de diferente manera. Tienes que darte rápido cuenta. ¿Por qué está pasando esto? José dice que ya no pudo aguantar y se mandó sacar a toda la gente. Les dijo: sálganse de aquí. Él ya no pudo resistir su dolor.
Y dice la palabra de Dios que él lloró. Y lloró con voz alta. Y gritaba, frustrado, Señor. Y sus hermanos asustados viéndolo. Y empezó a llorar y a gritar de tal manera que la casa del faraón se dio cuenta. Y nadie entró. Hasta que él llega y le dice a sus hermanos, yo soy José. Y ellos asustados, se asustaron. Y él les vuelve a decir, yo soy José, el que vendiste. Yo soy tu hermano, al que le robaste la túnica. Yo soy tu hermano, al que le hiciste daño. Y él grita y llora y se desgarra. Él ahí mata toda su frustración en ese llanto. Todo su dolor, todos sus sentimientos quedan acabados en ese llanto. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Se da a conocer a sus hermanos. Él pudo haber sacado la espada y acabar con ellos. Él pudo haberse vengado de sus hermanos. Pero él decidió empezar a llorar como niño chiquito. Así como tú has llorado, hermano. Así como tú has llorado, hermana. Así como cuando no hayas tú por la razón por la que estás pasando esto. Dice la palabra de Dios que empezó a llorar y les volvió a decir, yo soy tu hermano José. Y aún todavía sollozando del dolor y del llanto, voltea y les pregunta, como cuando un niño está llorando, ¿mi papá todavía vive? ¿Mi papá todavía vive? Y ahí termina el coraje. Porque el Señor le revela a él que todo lo que estaba pasando era para que su familia no muriera espiritualmente. Porque el destino de ellos era morir. Porque era el segundo año que estaban en hambruna. Y ya no tenían que comer. Les faltaba 5. Les dice a ellos, no se preocupen ni se asusten. No se preocupen ni se asusten ni se sientan tristes. Porque lo que está pasando es de parte de Dios. El Señor me envió a mí primero para que ustedes sobrevivieran. El Señor te alcanza a revelar a ti. Si esto es de parte de Dios, Señor, que sea tu voluntad. Paz de Cristo. Les dice, no se preocupen. Vayan por todos los animales, vayan por mi papá, vayan por todos. Porque esto el Señor lo hizo para que la familia siguiera viviendo. Hermano, si te dejas caer, si tú no alcanzas a entender la situación de tu vida, te puedes encontrar arrastrando a toda tu familia al abismo. Paz de Cristo. Amén. Y se presentó. Y les dijo, yo soy José, tu hermano, al que tú vendiste. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar tú cuando veas a la gente que no te quiso ayudar cuando necesitabas ayuda? ¿Cómo vas a reaccionar tú cuando te presentes ante los que te hicieron la burla? ¿Cómo vas a reaccionar tú ante tus hijos a veces que no te quieren hacer caso? ¿Cómo vas a reaccionar ante tu familia? Esa es la pregunta, hermano. Este año se está acabando. Este año se está acabando. ¿Vas a reaccionar con gritos? ¿Vas a reaccionar con coraje? ¿O vas a reaccionar como un hombre de Dios? ¿Vas a reaccionar como un ministro de Dios? ¿Vas a reaccionar como una mujer de Dios? ¿O vas a seguir reaccionando como el mundo te enseñó? Esta es la diferencia. Dice la palabra de Dios que él lloró.
Y lloró tanto. Cuando yo estaba leyendo estos textos, estaba llorando yo con él, porque me imaginaba su dolor y el coraje que él traía, y cómo tuvo que ahogar todos sus sentimientos ahí, para alcanzar a entender que todo venía de parte de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo van a reaccionar sus familiares, sus amigos? ¿Cómo van a reaccionar cuando vean al hombre de Dios parado enfrente de ellos? ¿Cómo van a reaccionar sus hermanos cuando vean que al que le hacían la burla está ahí enfrente de ellos, pero para ganárselos para Cristo? ¿Cómo va a reaccionar tu esposo cuando te presentes ante él y le digas, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, esto es de parte de Dios, para que la familia no se pierda? O cuando te le presentes a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, ¿qué va a ver él? ¿Qué va a ver tu enemigo? ¿Qué va a ver el que te hizo daño? Paz de Cristo. ¿Qué van a pensar tus enemigos de ti? ¿Qué va a pensar tu mamá de ti? ¿Qué va a pensar tu papá de ti cuando te vea? Eso es lo más importante, hermanos. ¿Sabe por qué esta historia está en la Biblia? Por la decisión que tomó José. Porque él se hubiera tomado la diferente forma de pensar, sin duda Dios no iba a permitir que esa historia pasara en la Biblia. ¿Cómo Dios iba a apoyar a un hombre sanguinario? A un hombre que llega con ganas de venganza. Cuando José les dijo, acérquense, su corazón ya estaba sano. Su corazón ya estaba sano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que José tuvo mucho cuidado en no salpicar a sus hermanos de amargura, porque fueron muchos años. Fueron años en la cárcel. Fueron años de esclavo. Yo creo que José, cuando habló con sus hermanos, tuvo mucho cuidado en no salpicar la familia con coraje. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios, porque a veces nuestra rabia salpica a la gente. Porque a veces nuestro coraje salpica a la gente que nos está oyendo. Yo creo que José tuvo mucho cuidado de no salpicar a la familia. ¿Estás teniendo cuidado cuando tú hablas con ellos? En el capítulo 5, en el versículo 5, José sano les dice, no se preocupen hermanos, todo está bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo harías con tu esposa? ¿Cómo has hablado con tus hijos? ¿Cómo has hablado con tu familia? Por lo que tú estás pasando, por lo que a veces pasamos, es necesario para que la familia no se pierda. ¿Sabe por qué? Porque un hombre de fe sostiene la soga que está arrancando, que está jalando el enemigo. Una mujer de Dios sostiene la soga sola en contra del enemigo, queriéndole arrebatar a sus hijos. Es necesario hacer un recuento este año. Porque si no, todos tus pensamientos que traes, todo lo que te hicieron este año, lo vas a llevar para el otro. Y las bendiciones van a quedar atadas en tus rencores.
Paz de Cristo. En conclusión, para concluir, si el Señor te pidiera cuentas de este año que está acabando, ¿calificarías para vida del otro? ¿Calificarías para el otro año? Si llegara el enemigo y se parara en la puerta ahorita, ¿calificarías para morir por la causa de Cristo? ¿Calificarías? ¿Levantarías la mano y dijeras, yo muero por la causa? ¿Aguantarías que Dios se parara aquí enfrente del altar cuando vienes a orar? Y que tus pensamientos se oyeran como una voz fuerte para los demás. ¿Resistirías que Dios empezara a sacar tu vida de este año entre tus hermanos? ¿Te daría vergüenza tu vida de este año? ¿Tendrías vergüenza si Dios empezara a revelarle a la gente que está aquí tu pasado? Si tu respuesta es sí, es tiempo de pasar al altar. Es tiempo de llegar ante la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando el Señor te llama al altar, cuando el Señor te llama a cuentas, cuando quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, es lo primero que dice: vengan todos, vengan. Traigan todo lo malo de este año, traigan todo lo negro de este año, traigan todo lo oscuro de este año, traigan lo peor de ustedes, traigan lo peor de este año, y el Señor le va a dar lo mejor de Él. Porque Dios es especialista en cambiar corazones. Porque el Dios que le servimos, no le vamos a mentir. Ven, hermano, trae tus pensamientos, trae tus maldades, trae todo lo oscuro, trae todo lo negro de tu vida, y el Señor va a dar lo mejor de Él. No tengas temor. El Señor te está llamando a cuentas para que este año tu vida sea diferente. A veces el peso del pecado, de las maldades, es mucho. A veces el peso de las maldades son demasiadas para un cristiano. A veces el peso de tu pecado te va a hacer doblar. Si tú en este tiempo no haces un cambio, si tú no haces un recuento de tu año, el próximo año te va a doblar el pecado.
aquí